Hay cosas que uno encuentra sin haber buscado. Un hombre que agarró el teléfono equivocado y descubrió demasiado tarde que hay cosas que no cambian cuando las encuentras, sino cuando decides qué hacer con ellas. Todos guardamos algo, una decisión, una mentira, un silencio. Ya no puedo más. Esto es El Faro de Medianoche. Este es el archivo de Javier, contador, 44 años, Tijuana. Javier salió de su casa pensando que iba a ser un día como cualquier otro. Llegó a la oficina, dejó el café sobre el escritorio y antes de empezar a trabajar, quiso revisar un correo. Ahí fue cuando se dio cuenta de que el teléfono que traía en el bolsillo no era el suyo. Él y Mateo tenían el mismo modelo, el mismo protector negro. Había agarrado el equivocado antes de salir de casa. Pensó en avisarle, pero justo en ese momento apareció una notificación. ¿Ya está listo lo de esta semana? No había registrado el nombre del contacto. Tampoco recordaba haber visto antes ese número. Javier no era una persona impulsiva. No era el tipo de padre que revisa teléfonos. Solo quería entender qué estaba viendo. Javier guardó el teléfono en el cajón. No podía devolverlo hasta la noche. Mateo estaría levantándose en algún momento de la mañana y se daría cuenta que no está su teléfono. Eso lo sabía. Esa tarde Javier llegó a casa como siempre. Puso el teléfono de Mateo sobre la mesa de la cocina, exactamente donde lo había encontrado. Desde el pasillo escuchó la tele encendida en el cuarto de su hijo. Colgó la chamarra y se sirvió agua. Mateo salió minutos después. Vio el teléfono. Lo agarró sin decir nada. Pero antes de regresar a su cuarto, se detuvo. ¿Lo trajiste apagado todo el día? Javier había pensado en eso durante el trayecto de regreso. Lo apagué cuando me di cuenta, para que no estuviera sonando por ahí. Mateo lo miró y se quedó pensando unos segundos. Luego asintió y entró a su cuarto. Javier se quedó en la cocina. Pensó que si Mateo hubiera tenido algo que esconder, habría preguntado más. Y Javier tampoco preguntó nada. La incertidumbre se quedó ahí para ambos. Así que hizo algo que nunca había hecho desde que Mateo entró a la universidad. Esa noche Javier buscó en internet el nombre de la universidad de Mateo y marcó al día siguiente. Pidió hablar con servicios escolares. Le preguntaron el nombre completo. Esperó unos segundos mientras buscaban la información. Después escuchó una frase que no dejó de repetirse en su cabeza durante semanas. Lo siento, señor, pero ese alumno no aparece inscrito este semestre. Javier colgó. Se quedó con el teléfono en la mano durante varios minutos. No era solo que Mateo hubiera mentido. Era preguntarse desde cuándo lo hacía. Porque si no iba a la universidad, ¿a dónde iba todos los días? Había dos opciones. La primera era confrontar a Mateo esa misma noche. La segunda era esperar a tener más información. Decidió esperar. Los siguientes 2 días intentó comportarse como siempre. Desayunó con Mateo. Le preguntó cómo iban las clases. Escuchó respuestas que ahora sabía que eran mentiras, pero no tenía idea de cómo descubrir si su propio hijo le estaba mintiendo mirándolo a los ojos. Así que decidió esperar, solo unos días, lo suficiente para entender qué estaba pasando antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse. Al principio solo salió un poco antes de la casa. Quería ver a dónde iba Mateo después de salir. La primera vez que lo siguió no encontró respuestas. Javier había pedido la mañana libre con un pretexto que ni siquiera recordó bien al salir. Mateo salió del departamento con la misma mochila de siempre, como si fuera a clases. Después de casi 1 hora, Mateo llegó a una zona que Javier no frecuentaba: comercios, talleres y bodegas. Esperó unos minutos. Habló con un hombre al que Javier nunca había visto. Intercambiaron un sobre. Después cada uno siguió su camino. Nada más. Nada que pudiera explicar, nada que pudiera denunciar. Solo una imagen que, desde ese día, ya no consiguió sacar de su cabeza. Durante las siguientes 2 semanas, Javier dejó de confiar en su propia rutina. Llegaba al trabajo. Abría la computadora. Miraba la pantalla durante varios minutos sin recordar qué estaba haciendo. Por primera vez en más de 20 años comenzó a cometer errores en balances que antes habría detectado de inmediato. No porque hubiera dejado de saber hacer su trabajo, sino porque ya no conseguía pensar en otra cosa. Las noches tampoco ayudaban. Mateo llegaba, cenaban, hablaban de cualquier cosa, del clima, del tráfico, del café que se había terminado. Y Javier descubría que era incapaz de sostener una conversación completa mientras por dentro solo había una pregunta.
una que nunca hacía. Empezó a notar cosas que antes no existían. El sonido de unas llaves, el momento exacto en que la puerta del departamento se abría. ¿Cuánto tardaba Mateo en contestar un mensaje? ¿Cuánto tiempo permanecía encerrado en su cuarto? No sabía si realmente estaba cambiando su hijo, o era él quien ya no podía mirar sin sospechar. Había una cosa que Javier no había perdido todavía: las noches en casa. Cada vez que pensaba en preguntarle, imaginaba el momento después de la pregunta, y entonces decidía esperar un día más, solo un día más, para estar más seguro, para encontrar el momento correcto. Fue un fin de semana. Mateo dijo que iba a salir un rato. Javier lo vio cerrar la puerta. Intentó dormir, pero el sueño no llegó. A las 3 de la mañana tomó el teléfono y marcó 4 llamadas, todas a buzón. Esperó unos segundos, respiró hondo y volvió a llamar. El resultado fue el mismo. Pensó en cosas que no quería pensar. Pensó que llevaba bastante tiempo con información suficiente para haber hecho algo, y que en cambio había elegido, noche tras noche, no hacer nada por miedo de perderlo. Alrededor de las 4 de la mañana, alguien llamó a la puerta. Javier fue a abrir. Eran 2 personas. Una de ellas llevaba uniforme. La otra sostenía una libreta entre las manos. No hicieron muchas preguntas. Confirmaron su nombre. Después pronunciaron el de Mateo. Javier escuchó palabras que no supo ordenar. Un nombre de calle, un vehículo. La palabra delicado. Javier se congeló por un momento. No recuerda haber cerrado la puerta. No recuerda cómo llegó al coche, ni cuánto tardó en recorrer una ciudad que había manejado durante más de 20 años. Solo recuerda una idea, una sola, la misma que lo acompañó durante todo el camino. Pude haber hablado con él. Durante los días siguientes hubo momentos en los que creyó que todo iba a salir bien, y otros en los que entendió que, aunque saliera bien, había algo que ya no podía recuperar, porque el problema nunca fue aquel teléfono o el mensaje. Fueron todos los días que vinieron después, cada uno terminado con la misma decisión. Mañana. Hay personas que cargan con lo que hicieron, y hay otras que aprenden a vivir con todo lo que nunca se atrevieron a hacer. Javier descubrió demasiado tarde que ambas culpas pesan casi lo mismo. Desde entonces dejó de preguntarse qué escondía Mateo. Esa respuesta ya no le importaba. La única pregunta que sigue regresando una y otra vez es: ¿cuántas conversaciones dejamos para mañana creyendo que siempre habrá otro día para tenerlas? Si alguna vez el miedo te hizo guardar silencio frente a alguien que amabas, tal vez ese silencio también merece un lugar en los archivos del Faro.